Bueno, y nos metemos en la primera de las entrevistas esta mañana. Como recién les anunciaba Maggie, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó un análisis de lo que ha sido la última rendición de cuentas presentada por el gobierno ante el Parlamento en los últimos días, que ha estado en debate y en aprobación parlamentaria. Allí el Instituto Cuesta Duarte hizo un estudio sobre la evolución, entre otras cosas, de los funcionarios públicos, los vínculos con el Estado. Vamos a conocer más detalles de todo esto con el economista Pablo Darocha. Es un gusto que nos acompañe. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Básicamente, ¿cuál fue el motivo, cuál fue el espíritu del análisis y del trabajo que hicieron? Bueno, nosotros dentro del Instituto Cuesta Duarte, junto con Daniel Olesker, integramos el Departamento de Trabajadores Estatales y Municipales del PIT-CNT, que tienen una frecuencia regular de reuniones y en general uno intenta colocar temas que pueden ser de interés. Sin duda, en esto, en plena campaña electoral, nos parece de relieve colocar los temas vinculados al desempeño del sector público, del Estado. Y por eso ubicamos, en principio, bueno, un estado de situación de cuál ha sido la evolución del presupuesto y sus distintas rendiciones. Y también cómo se ha colocado arriba de las mesas de debate la evolución o el peso del Estado y sus vínculos laborales, los funcionarios públicos. Complementamos este análisis con también, que de hecho la propia rendición de cuenta al final de sus capítulos incluye los vínculos laborales con el Estado. Esta última rendición de cuentas es como una suerte de pasar raya y ver cómo nos fue. Básicamente, ¿qué conclusión sacan ustedes? Sí. En cuanto a la meta presupuestal, sí, ¿no? El diseño presupuestal que nosotros tenemos, que el país tiene, en realidad es quinquenal, o sea que hay una proyección para los próximos 5 años y lo que corresponde es cada año ver si se cumplió lo que se había proyectado en esa planificación quinquenal. Es cierto que en este último periodo... Fue partido, ¿no? Exactamente. Es decir, Astorga anunció que primero se haría un presupuesto a 2 años por las situaciones de la economía internacional, ¿no? Sí, es muy válido, pero incluso la referencia, porque en el 2015 se hace la planificación y obviamente hay un comportamiento en el Estado muy particular que los números lo pueden reflejar y para que la gente lo pueda entender. Los componentes de ingreso del Estado, los ingresos públicos, uno podría decir que depende mucho del comportamiento y el desempeño de la economía, variables o el comportamiento del mercado. Sí. En tanto que el gasto público es una variable que, digamos, está un poco más discrecional a la voluntad del Estado. Por eso puede suceder que el gasto supere el ingreso. Exacto. Entonces, pero el gasto se condiciona a esa proyección de ingresos y esa proyección de ingresos depende del comportamiento de la economía. Entonces, se tenía proyecciones en el 2015 de una economía que iba a tener un determinado comportamiento y a los pocos meses hubo un deterioro regional y mundial que ya puso en cuestionamiento ese flujo de ingresos y por lo tanto estaba comprometido el cumplimiento de gasto. Y por eso llegaron lo que se llaman las medidas de consolidación fiscal por parte del gobierno. Y obviamente eso implicó esto, que iba a que se partiera ese diseño quinquenal y que hubiese una suerte de presupuesto para 2 años. Revisamos y vemos si lo continuamos. Y bueno, ese básicamente fue el comportamiento del presupuesto en esta administración, pero fue un caso muy particular. Y bueno, y efectivamente lo que sucede en el año preelectoral lo que siempre tiene es un fenómeno muy particular, que no se puede incrementar el gasto para que no se confunda con que pueda perseguir algunos fines para captar votos. Sí. Y obviamente el último año se replica el presupuesto anterior. Y bueno, lo que uno busca igual de todas maneras es si se cumple con esa proyección. Y bueno, a modo de síntesis podemos decir que prácticamente todo lo que estaba previsto en esa rendición fue cumplido, quizá solamente algún par de rubros o áreas programáticas, como se suele denominar, quedaron un poco lejos de lo que se había proyectado y bueno, y sin duda mucho más lejos de lo que nosotros en el movimiento sindical o los propios trabajadores vinculados al Estado pretendían alcanzar en esta administración. Claro. Entonces, un tema de debate en esta campaña electoral que claramente se mira desde el lugar donde uno hace el enunciado, digo, los partidos políticos, tanto la oposición como el oficialismo, y dependiendo del lugar donde está el color del cristal con lo que mira la realidad, es respecto a la deuda. Se está discutiendo mucho hoy sobre la deuda. Una crítica que hace la oposición es
el gobierno proyectó un déficit al final del periodo de este gobierno de 2,5%, lo termina en un 5% y a la vez la deuda ha tenido un crecimiento muy importante y es buena parte de las críticas que hace sobre los números macroeconómicos. ¿Ustedes comparten esa visión o tienen reparos? A ver, una cosa que es importante que tiene que ver con el primer punto. El objetivo del sector público tiene fines y cometidos sociales. Vienen a cubrir daños o perjuicios o problemas que el mercado no puede cubrir. Que generó. De hecho, lo que uno esperaba del mercado no se cumplió, eso se traduce a problemas de desigualdad, de pobreza, de exclusión social, y tiene que aparecer un tercer agente como el Estado para corregir esas. El problema del Estado es que no tiene recursos, se tiene que financiar, fundamentalmente se financia de la recaudación. Pero como te dije, esos son los ingresos. Después la política de gasto es una variable discrecional, depende de la voluntad del gobierno. Y depende de los fines y cometidos que quiera alcanzar. Por un lado puede cubrir aquellos elementos o funciones que uno considera imprescindibles, justificaciones técnicas, y algunas que uno podría decir, bueno, no son estrictamente atribuciones o funciones que le corresponde a un Estado, pero que lo podría hacer porque tiene que ver con la sensibilidad popular. Entonces, si uno analiza el presupuesto, se va a encontrar que más del 80%, en algunos casos 90% de la asignación de gasto está vinculado a lo que se le llaman gasto social. Pero si uno analiza esos rubros, principalmente o es salud, educación, asistencia a la seguridad social, entonces es un gasto muy comprometido. Entonces no puede estar estrictamente atado a los ingresos. Entonces, ¿qué sucede? Es más, cuando la economía empieza a deteriorarse, se desacelera, el flujo de ingresos se reduce porque la recaudación se reduce. Y uno podría tomar la decisión, bueno, entonces no cumplo con la política de gasto que había definido, pero cuando tenés que el 90% de tu gasto es gasto social, vas a dejar de pagarle a los médicos, a los enfermeros, a los policías. Entonces, te puede suceder, sucede, y es habitual, además que suceda en el mundo, que termines teniendo mayores egresos que ingresos. Eso es lo que conocemos como déficit. Y ese déficit se cubre con deuda. ¿Vamos? Es cierto que se agudizó, se fue más allá de las proyecciones del gobierno el déficit fiscal. Pero eso también se debe, como te decía al principio, a un deterioro muchísimo más pronunciado del esperado, que se debe en primera instancia a una caída dramática de la inversión privada. Entonces ahí tiene un montón de consecuencias. Y bueno, ese déficit se traduce en endeudamiento. Entonces, el problema de tener una deuda que cualquiera de nosotros puede tener no es tenerla. Es, en primero, cuáles fueron las razones de contraerla, y lo segundo, si yo tengo la capacidad de sostenerla. Claro. Entonces, ahí pasás a las cuentas fiscales o a la... ¿Este déficit es manejable? Claro, que ahí es lo que vamos nosotros. Tenemos un déficit, bueno, que hay un componente que está vinculado a los ingresos de los cincuentones, por eso es válido decir que está en el orden del 4,8% en términos del producto. Pero vamos a ver cuál es el nivel de endeudamiento, porque a ver si tiene espalda financiera el Estado para asumirla. Hoy el nivel, primero, el Producto Bruto Interno, para que la gente pueda tener un nivel, una dimensión, está en el entorno de los 60.000 millones de dólares. Tenemos un endeudamiento bruto que está en el orden de los 38.000 millones de dólares. Pero el Estado, el gobierno, cuenta con lo que se llaman activos netos de reserva, como que es plata que yo tengo guardada, acumulada. Que han crecido estos años. Que tiene de distintas formas, variedades, y algunas que son reservas internacionales que están en el orden de los 20.000, 18.000 millones de dólares. Eso hace que, bueno, el peso de esos 38 no sean tantos porque le descuento esta otra parte, por lo tanto mi deuda neta está en el orden de los 20.000 millones, o sea... Ahí entonces lo que hacemos... Un tercio del producto. Exacto, entonces ahí empezamos a analizar un poco cuál es el peso relativo que tiene la deuda en términos a su capacidad productiva. Entonces vemos que es relativa. La deuda bruta está en el entorno de un 60 y efectivamente vemos que el peso de la deuda neta es menor. No todas las reservas o todos los activos netos que tiene el Estado podrían ser destinados a cubrir deuda. Algunos ya están comprometidos, pero hay algunos que son de libre disponibilidad, que están en el orden de los 6.000. Pero después tiene que ver, o sea que desde el punto de vista, primero global o general, creemos que hay espalda financiera sobrada para resistir este nivel de déficit. Y después lo segundo es cómo se compone esa deuda, porque también una cosa es que tú debas poco, pero lo tengas que pagar mañana. Esto que acabas de decir, entonces estaría justificando o estaría... sosteniendo la idea de que no se necesita un ajuste fiscal
el próximo gobierno, sea el cual sea? No, yo no digo eso porque, ¿qué pasa? Uno no puede tener en forma permanente y sostenida déficit. Ajá. Porque ese déficit lo tenés que cubrir con deuda. Y eso implica que... O sea que sí o sí va a haber que hacer algún tipo de ajuste en el próximo gobierno. Sí, yo creo que... sea el partido que sea. El tema es que no hay que confundir que el ajuste que haya que hacer en el próximo periodo implique estrictamente modificaciones en el sistema tributario. Yo creo que hay muy poco margen para reducir gasto, y eso que tiene que ver como dónde concentran muchos candidatos la discusión. Yo creo que por el lado de la reducción del gasto no. Es cierto por el lado del ingreso, pero también es cierto que es cómo se compone el gasto, porque no podemos no negar que 1/3 del presupuesto es las transferencias a la seguridad social. Ajá. Y la asistencia financiera que hace el Estado, por ejemplo, para la caja militar, es demasiado. Entonces, también, cuando decimos reformas, también hay reformas por ahí. Tengo que cerrar la nota porque se me va el tiempo. Quiero que me resumas en 1 minuto o 2 minutos cómo ha evolucionado el tema de los funcionarios públicos en el Estado. Si lo podés sintetizar, sí, por bueno, favor. hoy tenemos vínculos laborales que no es lo mismo, claro, con cantidad de funcionarios. Exacto. Podríamos decir que vínculos laborales tendríamos que tener como 300.000. Esto está en el orden del 16-17% de los ocupados, o sea que no tienen un gran significado. Serán en personas 274.000, bastante menos. Y bueno, y lo que la gente sabe, si tuviéramos que hacer el ranking, vamos a encontrar que los primeros 4 lugares, primero es la enseñanza. Es ahí. De hecho, en los artículos 220 de la Constitución es donde se produce ese aumento. Del 2009 a la fecha habrán 45.000 puestos más, pero te digo que la enorme mayoría son funcionarios de la enseñanza. El tercer lugar en defensa interior, o sea, ahí hubo un crecimiento sobre todo en interior. Y en cuarto lugar tenemos la situación que es vinculada a la salud. Y curiosamente, el segundo lugar, que muchas veces se elude, son los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales son los que han tenido, no solamente es el segundo, el que tiene mayor peso, sino que además es el que ha experimentado uno de también de los segundos mayores aumentos en este último periodo. Pablo, ¿dónde se puede consultar el trabajo de ustedes? ¿Hay algún lugar donde la gente, si está interesada, pueda verlo? Sí, por supuesto. Nosotros todos los materiales se encuentran disponibles en la página web del Instituto Cuesta Duarte, de la que se puede acceder, o incluso a través de la página del PIT-CNT, porque el Instituto Cuesta Duarte es el órgano asesor de la central sindical, pero sí, todos los materiales, incluso estos y muchos más. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, cerramos la entrevista con el economista Pablo Darrocha.